Empiezo, buenas tardes a todos. Soy José Alberto Terrassa, director de productos de Conext Turismo. Y antes de empezar la demo, quería brevemente explicarles cuáles son las ventajas del Business Intelligence para el sector hotelero, ¿no? El Business Intelligence, obviamente, por usar una definición, pues se denomina Business Intelligence al conjunto de estrategias y herramientas enfocadas a la administración y creación del conocimiento. Esta es la definición que más me gusta porque es a donde va enfocado, mediante el análisis de datos existentes en una organización o empresa. O sea, mediante el análisis de datos crean el conocimiento. ¿Y por qué es tan importante esto? Pues por varias razones. La primera es porque hoy en día, en el mundo competitivo en el que nos movemos, alguien de Microsoft dijo que la toma de decisiones en las empresas se había democratizado. ¿Qué quiere decir esto? Que antiguamente, por ejemplo, la decisión de un cambio de precio sobre un producto lo tomaba un órgano de dirección de una empresa. Hoy en día, el precio de un producto lo puede hacer hasta un programa, ¿no? Es decir, y en las cadenas hoteleras lo sabemos, o lo saben, porque tienen programas de room management, de yield management, que asignan ese precio. Quiere decir que la toma de decisiones ha bajado la jerarquía. Todo el mundo en una organización necesita una cierta perspectiva del negocio, más profunda o más ligera, pero todo el mundo necesita, para poder, por ejemplo, saber el precio al que tiene que dar una habitación, pues tener una cierta perspectiva del negocio, de los márgenes, de mucha información. La consolidación de información también es una de las necesidades. ¿Qué queremos decir con esto? Hoy en día la información ya no solo reside en la base de datos corporativa, sino que la información necesaria puede residir en muchos otros aspectos, incluso en los datos de la competencia, ¿no? Es decir, entonces, es necesario consolidar toda la información en grandes grandes bases de datos, en bases de datos analíticas que permitan la recuperación de esos datos y, sobre todo, el análisis de esos. La tercera necesidad, podríamos decir, que es el análisis de la información a velocidad time to market. Bueno, este fue Bill Gates, que dijo en un libro que uno de los problemas del Business Intelligence es que tenía que ser más rápido que la mente. ¿Qué quiere decir esto? Que tendríamos que analizar la información de una forma directa. No podíamos esperar a procesos, no podíamos esperar a procesos de una hora, a procesos de otro departamento, sino que tenía que ser algo ultra rápido, ¿no? Algo que, como reflejó, pues fuera más rápido que la mente, ¿no? Es decir, hoy en día las herramientas de Business Intelligence o sus visores, como nosotros vamos a enseñar, como es el Excel, pues permite cambiar de filas, columnas, de criterios de agrupación a una velocidad que no hay que esperar absolutamente nada, ¿no? Y por último, por resumir las necesidades del sector, el estudio del comportamiento de los clientes. En un hotel y el negocio hotelero, en todas las industrias, en todos los sectores, el estudio del comportamiento de los clientes es importante, ¿no? Porque hay que saber qué es lo que nuestros clientes quieren, lo que nuestros clientes valoran y lo que nuestros clientes esperan de nosotros. Pero si hay algún negocio sensible, esto es el hotelero, ¿no? Es decir, el hotelero necesita saber cuál es el comportamiento de compra de los clientes, cuál es, si compran adelantados, si compran en el último minuto, por qué compran, por qué campañas, por qué criterios. Bien, esto es muy importante. Estas cuatro necesidades podían resumir, entre otras varias, pero sí, quizás serán las más importantes por las que es necesario un sistema, o por lo que creemos que es necesario un sistema de Business Intelligence para la gestión de un hotel o de una cadena hotelera. Porque, ¿qué beneficios aporta? Lo primero, la visión de la realidad del negocio, ¿no? Es decir, nos permite ver
claramente y analizar y estructurar y segmentar qué áreas son las que son beneficiosas, qué áreas son las que perdemos dinero, si nuestro problema es de retraso de la contratación o de adelanto excesivo de la contratación. O sea, nos dan una realidad objetiva de cómo va el negocio. El segundo beneficio es la predicción basada en resultados históricos. Sobre todo en los hoteles suele haber bastante inferencia de un año a otro, no como una ciencia exacta, pero sí bastante. Y esto nos permite incluso interaccionar y sacar margen en procesos que en principio no tienen nada que ver con el cliente. Por ejemplo, la previsión de compras, ¿no? Es decir, un buen análisis, como luego veremos, de las compras hechas en una temporada en un hotel nos permite prever, con la ocupación que esperamos de la siguiente temporada, prever los costes que vamos a tener y anticiparnos a eso, ¿no? Obviamente, identificar todas las oportunidades de crecimiento, en el sentido de mercados que son importantes, que no explotamos, mercados emergentes, a los cuales vale la pena destinar más inversión en publicidad, en marketing, la comprensión de las necesidades del cliente, obviamente, a través de encuestas, a través de tipos, y, muy importante, la referencia de un sistema de información único. No que cada departamento construya su propio sistema de información, su propio sistema de reporting, sino que este sea único para toda y el mismo, con los mismos datos, para todo el establecimiento hotelero. Nosotros hemos desarrollado QHotel, que es un PMS integrado dentro del ERP Navision y desarrollado sobre la base de datos Microsoft SQL Server, y esto nos ha permitido crear una suite de reporting que le llamamos Business Intelligence QHotel. Verán el acrónimo BI para reflejar el Business Intelligence, y está basado básicamente en explotar la base de datos de QHotel, integrarla dentro de una base de datos de Data Warehouse y CuboSolab. Ahora explicaré brevemente lo que son los CuboSolab, para que pueda ser presentada a través del visor de Excel, a través de análisis o de cuadros de mando. Esto reporta muchas ventajas. Lo que es Data Warehouse y CuboSolab es un sistema de almacenamiento diferente al de la base de datos, pero completamente coherente con el de la base de datos, o sea, con los mismos datos, en que los datos no están registrados en transacciones, sino que los datos están registrados a través de dimensiones, medidas, digamos, en un formato preparados para ser explotados por un visor. Ese visor es Excel. Los CuboSolab que nosotros tenemos en QHotel se transforman directamente en tablas dinámicas de Excel. Pueden ser explotados, como veremos luego en la demostración, como tablas dinámicas de Excel. Con lo cual, nosotros podemos coger esa información de QHotel, en el que hay millones de transacciones, y poderla resumir como una tabla dinámica de Excel y jugar con los datos pues a la velocidad que esa herramienta nos proporciona. Eso lo podemos hacer de forma centralizada o de forma distribuida. De forma centralizada quiere decir que todos los hoteles de una cadena pues trabajan sobre un servidor central, y obviamente todos los datos ya están en el servidor central, con lo cual, bueno, no hay ningún problema para explotar esa información. Pero si cada hotel tiene su propio servidor, como por ejemplo nosotros tenemos clientes que lo tienen, hay un esquema de replicación que por la noche o cuando se quiera centraliza todos los datos en el servidor central, y a través de él pueden ser explotados, ¿no? Es decir, en la parte derecha pueden ver tres gráficos de Excel que reflejan todo esto que vamos a ver en la demo. ¿Por qué Business Intelligence y no un sistema de reporting normal? El sistema de los informes, por ejemplo, de QHotel, son informes basados en datos transaccionales. En cambio,
en Business Intelligence son informes basados en información multidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, por ejemplo, podemos tener todas las reservas de un hotel y las tenemos una por una y de años anteriores, con todos los datos. Pero no todos los datos nos interesan para sacar estadísticas, para analizar estudios, ¿no? Entonces, nosotros podemos extraer o extraemos de esa base de datos transaccional en que está basada en medidas, en dimensiones, diciendo cuáles son los datos que queremos conseguir, cuáles son los datos resultado, cuáles son los datos objetos de cálculo, y esto se transforma en información multidimensional. ¿Qué ventaja tiene? Pues que la información multidimensional es visionada directamente por Excel como una tabla dinámica. La información transaccional pues solo puede ser vista a través de informes o formularios. Los informes son parametrizables pero estáticos. En cambio, al ser una tabla dinámica de Excel la que está conectada con la base de datos multidimensional, los informes son dinámicos. Nosotros tenemos una plantilla de informes, pero nuestros clientes pueden jugar con ella, cambiar filas, cambiar columnas, añadir campos, quitar campos, pueden hacer el informe ad hoc en un momento dado basado en uno de los que ya existen. Y obviamente los informes tienen una potencia gráfica limitada y el visor del Business Intelligence tiene toda la potencia gráfica de Excel, que en las últimas versiones pues ya pues es espectacular a través de los segmentos de datos y todo esto. Bueno, los nuevos informes requieren desarrollo y, como he dicho antes, toda la información que tenemos en los cubos es disponible por nuestros clientes para hacer nuevos informes, para modificar los ya existentes, para lo que le plazca. Los elementos de trabajo, esto es un poco técnico, pero lo explico, son las dimensiones, que son todos aquellos componentes que sirven para filtro y análisis de datos, o sea, los campos. Nosotros, si queremos hacer un análisis por nacionalidad en nuestras reservas, pues obviamente una dimensión será la nacionalidad. Las medidas, que son los datos numéricos objeto del cálculo, por ejemplo, el número de reservas, el número de packs, adultos, niños. Y los indicadores, ratios, que calculamos para que sean de ayuda a la hora de presentar los datos. ¿Qué ventajas ofrece? Bueno, voy a ser breve, pero porque creo que son evidentes. Primero, autonomía. Es independiente de los informes. El usuario puede construir sus propios informes trayendo los datos del PMS. Coherencia. Todos los usuarios ven los mismos datos. Si hay 10 usuarios conectados a la base de datos multidimensional, todos están viendo exactamente la misma información. El rendimiento es que es instantáneo. Una de las ventajas, no penaliza el rendimiento del resto de los usuarios. O sea, 10 usuarios accediendo a la base de datos multidimensional tienen el mismo rendimiento que uno. Como saben, pues 10 usuarios emitiendo un informe no tienen el mismo rendimiento que uno. Abarca la información estándar de Quotel, pero puede personalizarse. Todo lo que vamos a presentar son plantillas que nosotros entregamos con el producto, pero sobre ellas se puede construir, se puede modificar o se pueden hacer nuevos informes. El visor Excel pues es fácil de aprender, normalmente todo el mundo ya lo usa como una herramienta básica de productividad personal y listo para usar. O sea, los informes Excel están predefinidos y permiten usar el producto de una forma inmediata. Tras una breve formación, la instalación casi no plantea ningún problema y están listos para usar. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver, obviamente, el Business Intelligence de Quotel, que está basado en SQL Server y Office, y vamos a ver el análisis para la dirección, que son datos de ocupación, el Great Operating Profit, análisis de venta, como el estado de ventas, el estado de la anticipación de las ventas, de las reservas que nosotros queremos, el estado y precio medio por cliente, bueno, análisis de ocupación, de producción, de compras. Esto lo vamos a ver ahora con nuestra consultora, que ahora les presentaré. Todo está basado en 4 cubos OLAP: el cubo comercial, el cubo de explotación, el cubo de compras y economatos y el cubo financiero, que son 4 cubos OLAP que nosotros incorporamos con la aplicación
y que automáticamente generan la información que después se representa en el Excel. Bueno, sin más quería presentarles a María del Mar Pérez, es nuestra consultora de preventa, está especializada en Quotel, tiene una experiencia de más de 12 años en el producto y les va a explicar ya directamente en la demo pues cuáles son estas plantillas, estas Excel que vamos a ver y cuáles son los datos que intentan extraer. Sin más, pues les dejo con María del Mar. Bueno, pues yo soy María del Mar y voy a ir explicando las plantillas de las que disponemos actualmente y qué información contienen y qué posibilidad, qué datos importantes nos va a dar esta información. Bueno, vamos a empezar por una de las cosas más importantes, que es el tema comercial, ¿no? Qué información vamos a tener un poco a priori de cómo vamos funcionando. Este informe, en primer lugar, pues tenemos una ocupación mensual por turoperador. Entonces, como estábamos adelantando, esto es muy ágil porque está conectado directamente con esta base de datos de almacén, ¿no? Entonces, esto por un lado. Y luego, por otro lado, pues tenemos las ventajas directamente que nos proporciona Excel, ¿no? Entonces, en esta versión de Excel, pues podemos, esto ya es una tabla dinámica, entonces, pues en este caso, pues hemos incluido posibilidad de filtros, pues por hotel o por fechas, pero es más cómodo todavía utilizar estos botones que vemos en esta parte superior, donde yo puedo ir eligiendo cuál es la información que quiero ver y simplemente pues seleccionando con la tecla control, pues puedo ir añadiendo hoteles, ¿vale? Ver todos estos hoteles o ver solamente uno, ¿vale? Vamos a ponerlos todos de nuevo. ¿Vale? Aquí tenemos toda la información de nuestra cadena, en este caso para el mes de septiembre y para todos los turoperadores con los que estamos trabajando. Como yo tengo acceso directamente a toda esta información, pues podría elegir aquí directamente, pues bueno, que en lugar de ocupación, pues me interesa ver las estancias, ¿vale? En este caso estoy viendo personas y luego, pues con el propio potencial de Excel, pues bueno, en lugar de estos valores totales, pues me interesa ver, pues tantos por cientos del total general. Quiero decir que es muy sencillo ir trabajando con esta información. En este cubo en concreto, pues tenemos disponibles toda esta información, las estancias, en este caso segmentadas por tipo de persona, la ocupación comparada con el año anterior, producciones también comparadas con el año anterior, el total de estancias y luego pues tenemos esas dimensiones, ¿no? Esos distintos puntos de vista, pues en este caso estamos viendo por turoperador, pero podríamos ver también por agencia o por canal de entrada de estas reservas, o en lugar de por turoperador, por el cliente al que estoy facturando y, bueno, distintas dimensiones que iremos viendo con los informes, ¿no? En este caso, ahora tenemos lo que es la ocupación por hotel. Nuestro producto siempre ha estado, aunque también es perfectamente útil y, de hecho, tenemos muchos clientes con hoteles individuales, nuestro producto desde que nació está pensado para cadena, ¿no? Con lo cual nosotros siempre orientamos hacia cadena. En este caso, pues tenemos una ocupación por hotel. Entonces, bueno, hemos planteado pues para una semana en concreto, que obviamente voy a poder ver distintas fechas, pues tengo mis distintos hoteles y aquí puedo ver muy fácilmente, pues por ejemplo, si yo dentro de mi cadena tengo hoteles más vacacionales o hoteles más urbanos, pues puedo ir viendo cómo evoluciona esta ocupación a lo largo de los días de la semana, que quizás en un urbano me aumenta el fin de semana o me disminuye, en un vacacional pues sería esta ocupación más lineal, como vemos aquí, pero bueno, muy fácilmente puedo compararlo. Luego pues tengo para cada uno de los hoteles, en este caso pues la ocupación comparada con el año anterior, ¿vale? Igualmente, ahora esto es un ejemplo de informe, pero seguimos teniendo disponible todos estos datos y estas medidas. Tenemos aquí la ocupación diaria, un poco más en el detalle. Pues por un lado el número de estancias o camas, digamos, pues igual el total de estancias comparado con el año anterior. En este caso, pues estamos haciendo un global para toda la cadena, no estamos viendo hotel a hotel. Y luego, por otro lado, pues tenemos un porcentaje de ocupación diaria, pues pudiendo ver con un gráfico también habitaciones libres o habitaciones ocupadas, ¿no? Muy importante en todos estos informes de este grupo de ocupación, que están orientados al área comercial, es que vamos a poder ver los datos de forma bastante general,
pero lo que es muy interesante es que los podemos ver a futuro. Nosotros, evidentemente, como los datos vienen de Quotel, tenemos una funcionalidad que es lo que llamamos producción futura y que nos permite, con el estado de las reservas que nosotros tenemos introducido en la aplicación y todos los contratos y tarifas que aplicamos a estas reservas, pues somos capaces de calcular cuál va a ser esta producción, cuál va a ser, o sea, con el estado que yo tengo en este momento, cuál va a ser mi producción hasta 6 meses, ¿vale? Entonces, toda esta, de momento, ocupación y ahora producción que veremos, puede ser histórica, es decir, de días cerrados, pero nos va a dar una visión global también hacia el futuro, ¿vale? Entonces, como estamos comparando días cerrados con producción futura, aquí no entramos al detalle, por ejemplo, de los extras, sino que únicamente estamos lo que es consultando la producción, digamos, para entendernos del contrato o de la tarifa, de lo que es el alojamiento y la pensión que tenemos en los contratos firmados o en las tarifas firmadas, pero no vamos a ver el detalle de lo que son los extras, ¿vale? Entonces, muy importante que vemos a futuro. Entonces, en este apartado de aquí, en los precios por turoperador, pues en esta dimensión de tiempo, pues yo podría ver a futuro cuál es el estado de pues todos los turoperadores que yo tengo, con los que trabajo habitualmente, pues cuál sería su precio medio por habitación, ¿vale? Luego tengo, esto es un ejemplo de cuadro de mandos, ¿no? Donde yo tengo una visión general de todos estos otros informes que hemos ido viendo, pues esto es un poco la plantilla, ¿no? Esto es lo que muy rápidamente se puede implantar, pero evidentemente nosotros podríamos hacer una composición de los informes que se quieren ver de forma conjunta, de manera que fuera sencillo utilizarlos. Vamos a ver ahora el análisis de explotación. En este caso, esta información es a día cerrado, ¿vale? Entonces, que es una gran diferencia con el informe anterior, pero en este caso vamos a tener toda la información generada en el hotel. Es decir, que yo no solo voy a consultar en esta ocasión lo que es el precio del alojamiento y la pensión, sino que puedo ver todo el detalle, por ejemplo, en este caso, mi grupo de alojamiento es este centro que es facturación y dentro tiene pues alojamiento, las garantías, la pensión, pero también puedo ver el detalle de lo que serían puntos de venta, como por ejemplo pues, el comedor o el bar piscina. O sea, podría ir viendo todo este detalle, pues igualmente, por supuesto, pudiendo aplicar estos filtros pues, con hoteles o con grupos de centros productivos. Nosotros tenemos, por un lado, los centros, que es el detalle último, y luego el grupo de centro productivo, que es lo que podemos ver aquí. Después tenemos también lo que es la producción por centro. En este caso estamos entrando en el detalle de cada uno de estos centros. Bueno, por supuesto, siempre esta dimensión posible de fechas. Aquí estamos viendo la producción para cada uno de los centros, o sea, todo lo que hemos hecho para estas fechas en el hotel, en este caso el 30 de junio, para este día, y lo estamos comparando con el año anterior, ¿vale? Del día, el acumulado mensual y el acumulado anual, ¿vale? Esto es un ejemplo de los KPI, de estos ratios que nosotros podemos configurar en este proceso del Business Intelligence para que me muestre unos marcadores, ¿no? Entonces, en este caso, si la producción incrementa un 30% sobre la del año anterior, pues me va a aparecer en verde. Si es un 30% inferior al año anterior, en rojo, y si está dentro de estos baremos, pues me aparecería en amarillo. Este porcentaje, evidentemente, pues es configurable y se puede configurar a nivel de empresa. Aquí, por ejemplo, tenemos únicamente comparados con el año anterior, pero un tema muy importante es la posibilidad de introducir presupuestos, ¿no? Con lo cual yo podría añadir a estos informes lo que son pues, presupuestos. ¿Ves? Aquí tengo presupuestos de lo que son estancias, pero lógicamente también dispongo de presupuestos de producción, con lo cual, bueno, podría también no solo comparar, en estos informes lo tenemos de esta forma, no solo comparar con el periodo anterior, sino pues con lo que yo había presupuestado, ¿no? Bueno, después tenemos la producción por día, y en este caso lo que hacemos es compararla con las reservas, ¿no? Entonces, en este gráfico nos muestra, pues para un periodo de tiempo, por un lado, en azul oscuro, el total de producción, en este caso, pues para cada uno de estos días. En azul más claro, la producción con respecto al año anterior. O sea, nos muestra algo parecido al informe anterior, pero aquí incluimos también
la medida de reservas, ¿no? Entonces, igualmente tenemos la cantidad de reservas para este año y para el año anterior. Entonces, lógicamente, la producción va un poco siguiendo la tendencia de las reservas, pero podemos ver de forma muy clara en un gráfico, pues aquí, por ejemplo, en este punto, que vemos que la cantidad de reservas está un poco disparada con respecto a lo que es la producción. Pues posiblemente en este punto hemos hecho algún tipo de oferta, de manera que nuestra ocupación es alta, sin embargo, no se está reflejando en la producción, pues porque los precios son más bajos que en otro periodo, ¿no? Entonces, esto es lo que nos permite los gráficos, ¿no?, el poder ver muy fácilmente qué está ocurriendo. Después tenemos, pues bueno, medidas muy utilizadas en este negocio, ¿no? El precio medio por habitación o el average room rate. En este caso es, pues básicamente es la producción. Aquí, lógicamente, vamos a aplicar un filtro por el grupo en el que nosotros tenemos todos estos centros productivos concernientes a lo que es el alojamiento y la pensión, y en este caso es, pues, la producción para este periodo de fechas entre las habitaciones que nosotros tenemos ocupadas en este momento. En este caso, por ejemplo, pues estamos viendo todos los tipos de habitación, pero bueno, a mí me podría interesar, pues en lugar de tenerlo como filtro, pues ver esta información por hotel y después por tipo de habitación, ¿no? Entonces, pues podría ir modificándolo directamente sobre la marcha, y en este caso pues me mostraría hotel y tipo de habitación, ¿vale? Después tenemos el precio medio por habitación disponible, o el revenue per available room. En este caso sería la producción, pero entre todas las habitaciones que yo puedo vender, ¿no?, excluyendo, pues, que eventualmente alguna estuviera bloqueada, ¿no? Entonces, bueno, es un informe muy similar al anterior, pero bueno, que me da una medida diferente. Igualmente, pues también podría cambiar los datos sobre la marcha, ¿no? Después tenemos la producción por cliente. Aquí utilizamos bueno, esto, como ya hemos comentado, utiliza el potencial mismo de Excel, ¿no? La posibilidad de los formatos estos condicionales, que de un vistazo yo pueda ver los valores más elevados, ¿no? Entonces, en este caso es el concepto que nosotros tenemos como clientes, es decir, a quién estamos facturando, pues igualmente con una dimensión de fechas y pudiendo ver el detalle de todos los clientes a los que les he facturado dentro del hotel en este periodo. Después tenemos otro concepto, que es el departamento, es decir, los centros productivos los podemos agrupar por grupo o les podemos asignar unos departamentos o dimensiones, ¿no?, de Dynamics. Entonces, bueno, es el mismo criterio, ¿no? Podría ir viendo, pues en este caso, pues tengo el departamento general, un departamento de comedor, el salón, un poco por los distintos departamentos del hotel y ver el detalle para las distintas fechas. Vale, después tenemos el pick-up. Esto está basado en o está ligado a los informes comerciales, lógicamente, y lo que hace es hacernos fotos de la situación de las ventas en distintas fechas, ¿no? Entonces, esto me mostraría, pues, un estado de las ventas, en este caso en concreto, para el mes de junio, es decir, cuándo he vendido yo en el mes de mayo las reservas que tengo en junio, ¿no? Entonces, iría viendo para cada uno de los días de junio cuál es mi situación, y avanzando en los días del mes de mayo puedo ir viendo qué cantidad de reservas he ido vendiendo para cada uno de estos días. Esto es útil así, evidentemente. Bueno, aquí, lógicamente, bueno, estamos mirando para todos los hoteles y todos los tipos de habitación. Pero lo interesante, pues, es que, claro, conforme yo voy trabajando con la aplicación, pues voy a tener estos históricos para ir, pues, haciendo comparativas entre distintos años. Entonces, yo veo aquí muy rápidamente que lo normal desde el mes de mayo es que yo vaya vendiendo las reservas para estos mismos meses, es decir, me aparece en un color más oscuro para cuando yo tengo más reservas, y vemos que a partir de septiembre, sobre todo, estoy vendiendo ya para los meses de noviembre y diciembre, ¿no? Entonces, esto lo puedo ver muy fácilmente. Y aquí, pues, por ejemplo, pues comparada con el año anterior, pues puedo ver que en este caso el año anterior esta tendencia empezaba en el mes de octubre, ¿no?, que sobre todo estaba vendiendo para el mes de noviembre siguiente. Luego, otra forma de analizar también es, pues para las reservas que tengo para un año, cuándo las he vendido. Entonces, lógicamente, pues para el mes de enero la mayor parte de reservas las he vendido en el año anterior, que me aparecerían en azul, pero bueno, ya en mayo lo lógico es que a partir del mes de mayo las reservas las he vendido dentro del propio año, ¿no?
Entonces, incluso si despliego aquí esta información, pues puedo ir viendo cómo han ido avanzando estas ventas, es decir, tengo lo que es el total general, pero puedo ir viendo qué cantidad de reservas he ido vendiendo a lo largo de todos los meses, ¿vale? O aquí verlo en forma de gráfico, pues ver los colores. Si me sitúo encima en las series, voy a ver cuándo se han vendido las reservas que me aparecen en este tramo, ¿no? Y bueno, esto mismo entrando un poco más al detalle, pero por turoperador, ¿no? Poder ver cuándo es que está vendiendo el turoperador las reservas, en este caso igual seguimos con las mismas fechas, cuándo se han vendido, o sea, qué reservas se han vendido en mayo para el mes de junio y para cada uno de los turoperadores con los que estoy trabajando. Bueno, hasta el momento estamos viendo sobre todo datos de lo que es pues, explotación puro y duro, ¿no? Una de las ventajas, evidentemente, del BI es que voy a poder, los cubos no son estáticos, es decir, yo no es que pueda solamente ver la información generada en un cubo, sino que voy a poder mezclar esta distinta información, ¿no? Entonces, vamos a ver un informe que tenemos de contabilidad, que el de contabilidad pues es muy sencillo, porque básicamente pues me está trayendo la información directamente es decir, esta misma información podría verla directamente en el PMS de la ventaja o en el RP. La ventaja es que aquí, de forma muy sencilla, es decir, aquí el filtro que le estoy aplicando son las empresas, ¿no? Entonces, de forma muy sencilla, puedo ir agrupando los movimientos por empresa y hacer un consolidado de forma muy rápida. Esto saldría directamente de la contabilidad, pero tengo otros tipos de informe que también utilizan lo que es la contabilidad, pero utilizando los esquemas de cuenta, ¿no? Entonces, teníamos, por ejemplo, este balance de saldo a fecha, ¿vale? En el que vamos a tener en cuenta todos los movimientos, incluidas las regularizaciones, o un balance con el saldo a periodo, ¿vale? En este caso, pues vamos a excluir las regularizaciones que se hayan hecho en este tramo. Y aquí tenemos un detalle de la distribución de costes. Únicamente de lo que son las cuentas del grupo 6, pues tengo el saldo periodo, que es un poco lo que veíamos antes. En este caso lo estoy comparando con el año anterior, pero además lo voy a comparar con el presupuesto, que en este caso los presupuestos los vamos a introducir directamente también en el RP, ¿no? Los presupuestos que se pueden introducir actualmente en Dynamics. Vale, entonces mezclando esta información o uniendo esta información que viene de contabilidad con la información que tenemos de explotación, pues podemos tener un análisis de dirección, donde vamos a tener por un lado información sobre ocupación y estancias, pues tanto por cientos de ocupación real, pues cantidad de habitaciones para este periodo, lo que había presupuestado de habitaciones, la diferencia con el presupuesto, la desviación entre la realidad y el presupuesto, y comparado también con el año anterior, y esto mismo para las estancias, ¿vale? Entonces, con la información de los costes y esta información de los datos de ocupación, bueno, y también la de los ingresos, pues voy a tener aquí el GOP, el Gross Operating Profit, ¿no? Entonces tengo, pues directamente de la contabilidad, todas estas cuentas de ingresos. A continuación tengo las de gastos y aquí tengo pues la información del GOP, pues igualmente saldo periodo con el presupuesto, lo que estamos viendo hasta ahora, además aquí cruzando esta información por estancia, con lo que había presupuestado por estancia o con estancia con respecto al año anterior. Y evidentemente aquí pues podría incluir también por habitación y luego por estancia, es decir, ir jugando con esta información. Vale. Para entrar un poco más en detalle de lo que son los costes, pues tenemos este otro informe. Aquí va un poco de lo más general a lo más particular, ¿no? Entonces veo aquí en este gráfico cómo han sido mis costes para los últimos 10 años, ¿vale? Veo que pues este año ha habido bastantes menos costes que los años anteriores. Aquí tengo ya más el detalle, los costes por tipos, entonces pues sería tributos, suministros, entonces bueno, igualmente pues aquí veo que por ejemplo el coste de personal con respecto al año anterior pues es inferior, lo que es el porcentaje sobre el total, ¿vale? Luego pues aquí está analizado en concreto lo que son los gastos pues únicamente por lo que son conceptos de compras y aquí pues podría haber una evolución pues, de las compras a lo largo de los distintos años, pues lógicamente, bueno, aquí en concreto, pues hace un pico durante el mes de julio, ¿no? Vale, y luego ya por último,
Tenemos los informes de compras. Bueno, pues tengo un análisis de los artículos por almacén. En este caso, pues tengo las entradas de precio total, pero podría haber pues las entradas por unidad o el coste total de todas estas unidades. Pues igual pudiendo filtrar, lógicamente, en este caso, pues por hotel o por distintos almacenes. Un resumen de las compras por grupos. Igual, pues aquí podría ir desplegando la información para ver los detalles ver los detalles de los productos dentro de mis grupos de productos. Una comparativa de proveedores donde podemos para un producto en concreto pues ver muy rápidamente los distintos precios para este producto para los distintos proveedores. ¿Vale? Igual, lógicamente, aquí tenemos lo que es tenemos las entradas de precio unitario, pero lógicamente pues también igualmente podríamos ver el total de entradas o el coste total. La evolución de las compras por mes, ¿vale? Pues para cada uno de los meses y por los distintos grupos de familias de productos. Y luego, por último, los artículos más comprados. ¿Vale? Que aquí pues podríamos ver muy fácilmente cuáles son los artículos que estamos comprando más a nivel de cadena pues, o filtrando por cada uno de los hoteles que tenemos. Vale, y esto es así muy rápidamente y brevemente los informes que tenemos ahora disponibles ya como plantillas para implantar con el Business Intelligence. Muy bien, bueno, pues después de esta demo solo queríamos comentarles que cómo Conext Turismo les puede ayudar, pues poniéndose a disposición consultoría de larga experiencia, la herramienta integrada y este producto que pueda servir para la gestión de sus hoteles.